Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos a la 30ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso de lenguaje. Bueno, esta vez jóvenes, ya que estábamos avanzando en lo que es sintaxis, y dentro de sintaxis tenemos que ver lo que es estructura, ¿no? De una oración y qué funciones cumple todas las categorías gramaticales, ¿no? Que también hemos conocido, verbo, adjetivo, que son categorías gramaticales. Ahora, dentro de ese sintaxis, jóvenes, hemos hecho dos grandes bloques, el sujeto y el predicado, que se conocía tradicionalmente como sujeto y predicado. Pero también se le puede llamar sintagma nominal o sintagma verbal. O en otros nombres ponen frase nominal y frase verbal, la cual pues son sintagmas, ¿no? Ahora, jóvenes, eh, hemos hecho lo que es el sujeto, sus estructura, ¿no? Y también sus complementos del sujeto. Al igual, pues, que también hemos hecho el predicado y algunos complementos también de este. Pero hoy vamos a hacer los complementos del predicado uno. ¿Qué son los complementos del predicado uno? Ojo, jóvenes. Prosiguiendo con la clase del día de hoy, ¿no? Estamos haciendo lo que es la estructura. Lo que vamos a encontrar, jóvenes, son los complementos. Ahora, complementos también tienen el sujeto, como también van a tener el predicado, ¿no? Ojo, que también van a tener el mismo nombre, modificador directo y modificador indirecto. Por cuestiones de didáctica y para no generar confusión, pues lo nombran objeto directo y objeto in- indirecto, ¿no? Directo e indirecto. Bueno, esos son los complementos del predicado, jóvenes, en la cual pues uno es el objeto directo. ¿Y qué es el objeto directo? Es el elemento que recibe directa e inmediatamente la acción del verbo. O sea, un verbo transitivo. O sea, la acción va a recaer en forma directa en algo o en alguien. Ese es un objeto directo. Acá dice es la frase nominal sobre la que recae la acción señalada por el verbo. Ejemplos. Los alumnos leyeron un hermoso poema en voz alta. Entonces, ¿de dónde va a recaer la acción leer? Los alumnos leyeron un hermoso poema en voz alta. Ah, entonces, ¿cómo puedo reconocer a un objeto directo? Pues se pregunta, ¿qué o quién o a quién o a quiénes? Entonces, ¿quién leyó más el sujeto? Entonces, ¿quién leyó, no, qué leyó los alumnos? ¿O qué leyeron los alumnos? Entonces, un hermoso poema. Ahí recae. Entonces, un hermoso poema vendría a ser el objeto directo. ¿O quién? ¿No? Tenemos que usar la fórmula que más el verbo más el sujeto. Y eso nos va a dar el objeto directo. ¿Quiénes leyeron el poema? ¿No? ¿Qué leyeron los alumnos? ¿Qué leyeron los alumnos? Un hermoso poema. ¿Y dónde recae la acción? En un hermoso poema. Leer, pero ¿qué está leyendo? Un hermoso poema. Y la acción está recayendo acá. A ese se le dice objeto directo. El director felicitó a los ganadores del concurso de ortografía. Entonces, acá vendría a ser el verbo. ¿Quién felicitó o a quién felicitó el director? ¿A quién o a quiénes también se puede decir? ¿A quién felicitó el director? A los ganadores del concurso de ortografía. Entonces, a los ganadores del concurso de ortografía vendría a ser objeto directo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en esos jóvenes. Entonces, ese es el objeto directo. ¿Cómo recae a quién está recayendo la acción de felicitar? A los ganadores del concurso de ortografía. Entonces, de esta manera, pues sirve, ¿no? Lo que es el objeto directo, lo cual es ustedes también tienen que dominarlo bien. Atención, la acción del verbo leyeron recae sobre la frase un hermoso poema y el verbo felicitó recae sobre la frase a los ganadores.
resplandores. Entonces, cuando la acción recae, ¿no?, en algo o en alguien, es objeto directo. Reconocimiento del objeto directo. Por ejemplo, hay el método interrogativo, en la cual pues se pregunta, como he dicho en antes. Los alumnos leyeron un hermoso poema en voz alta. ¿Qué leyeron los alumnos? Un hermoso poema. ¿Cómo? En voz alta. Entonces, acá tiene que ser que, no, o a quienes, más el verbo, más el sujeto, que te dan, pues mira, que, más el verbo, los alumnos sujeto. Y eso te van a dar qué cosa? El objeto directo. El director felicitó a los ganadores del concurso de ortografía. ¿A quiénes felicitó el director? A los ganadores del concurso de ortografía. La deficiencia de este método es la pregunta ¿a quién? También se utiliza para reconocer el objeto indirecto. Entonces, a veces también se van a equivocar pues con el objeto indirecto porque también eh, va a haber la pregunta ¿a quién? Entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado también eso, porque también voy a explicar, ¿no?, Eh, en esta clase qué es un objeto indirecto. A ver, vayamos. Método de reemplazo nominal. ¿Cómo es el método de reemplazo nominal? El objeto directo puede ser reemplazado por los pronombres átonos, jóvenes. ¿Y cuáles son los pronombres átonos? Los, las, la, las, lo, métesenos. Pero principalmente por lo, los, la y las. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vuelvo a repetir. Los pronombres átonos. Lo, los, la, las, la, nos. Pero también principalmente, vuelvo a reiterar, lo, los, la y las. Por ejemplo, los alumnos leyeron un hermoso poema en voz alta. Los alumnos lo leyeron en voz alta. Entonces lo estás reemplazando. Cuando lo reemplazas, jóvenes, cuando lo reemplazas, ¿no? Y cumple, y tiene sentido la oración, es un objeto directo. El director felicitó a los ganadores del concurso de ortografía. El director los felicitó. Estás reemplazando por un pronombre átono. Entonces también hay que tener ese criterio. Método de la voz pasiva. Ahora, jóvenes, a ver, ¿cómo es el método de la voz pasiva? El objeto directo, jóvenes, se convertirá en sujeto cuando la oración se transforme en la voz pasiva. O sea, van a cambiar de posición. La acción va a recaer. A ver, ¿por qué es eso? Los alumnos leyeron un hermoso poema en voz alta. Un hermoso poema fue leído por los alumnos en voz alta. Están viendo. El objeto directo también puede convertirse en sujeto, pero cambiando la posición, convirtiéndolo en voz pasiva. En voz activa es los alumnos leyeron un hermoso poema en voz alta. Y voz pasiva sería un hermoso poema fue leído por los alumnos en voz alta. En voz activa, el director felicitó a los ganadores del concurso de ortografía. Y en voz pasiva, los ganadores del concurso de ortografía fueron felicitados por el director. Están bien, o sea, el objeto directo, también pues jóvenes, al momento de convertir en voz pasiva, se va a convertir en sujeto. Y tenemos que darnos cuenta, mediante también ese método, que es un objeto directo. Entonces hemos hecho tres, ¿no? Método de la voz pasiva, método del reemplazo pronominal y en todo caso también el método interrogativo. Entonces de eso trata, jóvenes, el objeto directo. ¿Qué más tenemos? El objeto indirecto. Frase nominal que señala a quién se beneficia o perjudica con la acción del verbo. Ahí dice frase nominal que señala a quién se beneficia o perjudica con la acción del verbo. El objeto indirecto, jóvenes, es el elemento que indica quiénes, ¿no?, se benefician o perjudican con la acción del verbo. Es un subordinado exclusivo. ¿De quién? Del núcleo del predicado. Se va a subordinar. O sea, cuando digo subordinar va a tener sentido solamente gracias al núcleo. Por sí solo no va a tener sentido. Pues esta va a indicar quién es beneficiado o perjudicado con el contenido verbal. Entonces, ejemplo, profesor. Muy bien, vayamos. Los alumnos leyeron un hermoso poema a sus madres en voz alta. Entonces, los alumnos, ¿quiénes leyeron un hermoso poema
a sus madres en voz alta, los alumnos sujeto, los demás predicado. Leyeron núcleo, un hermoso poema, objeto directo, a su madre, el objeto indirecto. A sus madres, ahí está, el objeto indirecto. ¿Quiénes se van a beneficiar con el hermoso poema que leyeron los alumnos? Sus madres. Se están beneficiando. Entonces, ese a sus madres va a ser subordinado porque va a depender de todo, de tanto el verbo, ¿no? O el núcleo del predicado, pues para que tenga sentido. Entonces, la acción leer tiene como antes beneficiados a las madres. El director entregó una medalla a los ganadores del concurso de ortografía. Entonces, a los ganadores del concurso de ortografía debe de ser un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque ¿quién está beneficiando la medalla? A los ganadores del concurso de ortografía. La acción entregar tiene como antes beneficiados a los ganadores del concurso de ortografía. Entonces también de esa manera consiste, pues, jóvenes. A ver, reconocimiento del objeto directo. Está el método interrogativo, consiste pues en formular las siguientes preguntas al verbo. ¿A quiénes o para quién? Más verbo, más el objeto directo. Y esta me va a dar un objeto indirecto. Los alumnos leyeron un hermoso poema a sus madres en voz alta. Entonces, ¿a quiénes, más el verbo, les leyeron un hermoso poema los alumnos? A sus madres. Objeto indirecto. ¿A quiénes, no? O a quién, uno, verbo, leyeron, aquí está el verbo, leyeron, de leer, y un hermoso poema, ¿no? Vendría a ser el objeto directo. Y este te va a dar, ¿qué cosa? El objeto indirecto. De igual manera el otro. Ministro repartía víveres para todos los niños. ¿Para quiénes repartía víveres el ministro? Para los niños. Para los niños pobres. Entonces, igual, ¿no? Para, o para quién, o para quiénes, repartía de repartir víveres, ¿no? Objeto, en todo caso, directo. El ministro, sujeto, para los niños pobres. Entonces, también tienen que preguntarse, ¿no? Eh, con ese método que estamos haciendo. A ver, método de reemplazo pronominal. El objeto indirecto se reemplaza por los pronombres él y les. O sea, el objeto indirecto, jóvenes, puede ser reemplazado por los pronombres átonos, le, les, el mete, se, nos, pero principalmente por le y les. Los alumnos leyeron un hermoso poema a sus madres en voz alta. Los alumnos les leyeron un hermoso poema en voz alta. El ministro repartía víveres para los niños pobres. El ministro les repartía víveres. Entonces estamos nos reemplazando por pronombres le y les. Método de la voz pasiva. El objeto indirecto, también jóvenes, pues no funciona como sujeto en voz pasiva. Continúa en su misma función de objeto indirecto. Todo lo contrario, ¿no? Del objeto directo, que sí se convierte en sujeto, pero el objeto indirecto no. Va a seguir siendo, pues, jóvenes, en todo caso, un objeto indirecto. El premio correspondió a la cantante de los cabellos largos. La cantante de los cabellos largos, el premio le correspondió, no tiene sentido. La cantante de cabellos largos fue correspondida por el premio. Entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado en eso. Como se puede apreciar, la oración es agramatical porque no tiene objeto directo. No puede cumplir la función de sujeto en la voz pasiva. El pronombre metesenos. Los pronombres metesenos pueden funcionar como objeto directo u objeto indirecto. Si funcionan como objeto directo, deben funcionar como sujeto en la voz pasiva. El maestro del lenguaje nos felicitó. Nosotros fuimos felicitados por el maestro del lenguaje. Cuando es objeto directo, al convertir en voz pasiva, esta pues se va a convertir en sujeto. De lo contrario, dichos pronombres funcionan como objetos indirectos, si no se convierten en sujetos.
El maestro del lenguaje nos agrada. Nosotros fuimos agradados por el maestro del lenguaje. Entonces, jóvenes, no funcionan como sujeto. Entonces vendría a ser un objeto indirecto. Doble objeto directo e indirecto. El objeto directo o el objeto indirecto se pueden repetir. En este caso se tendrá forma de frase y el otro forma pronominal. A los turistas los tratamos con cortesía. A los turistas es equivalente a los pronombres los. Los turistas los tratamos con cortesía. Entonces, tanto se puede repetir el objeto indirecto como el objeto directo. Mejores, ahí está. Muy bien, pues, jóvenes, hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Algunos complementos del predicado. Vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios en la plataforma Zoom. Y también en la siguiente clase haremos lo que es resta de los complementos del predicado. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos estaremos viendo más a rato.